El tema de los exorcismos ha fascinado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. Desde los antiguos rituales religiosos hasta los filmes de Hollywood, el exorcismo plantea una pregunta inquietante. ¿Pueden las personas estar realmente poseídas o estamos ante una serie de trastornos mentales malinterpretados? Hoy exploraremos esa encrucijada entre lo paranormal y lo psicológico, examinando las enfermedades que pueden confundirse con posesiones y analizando uno de los casos más controversiales de la historia. Los exorcismos se remontan a las primeras civilizaciones. Desde los antiguos egipcios hasta la Edad Media, la creencia en la posesión demoníaca llevó al desarrollo de rituales de expulsión. En la actualidad, la Iglesia Católica y otras religiones siguen practicando exorcismos en casos considerados inexplicables. Sin embargo, la psiquiatría y la psicología moderna argumentan que muchas de esas manifestaciones pueden explicarse a través de condiciones mentales. En el año de 1614, la Iglesia Católica estableció el Rituale Romanum, un manual oficial de exorcismos que se utiliza hoy en día, con protocolos muy específicos para detectar y expulsar entidades demoníacas. La misma Iglesia instruye a sus exorcistas a considerar primero causas médicas antes de llevar a cabo el ritual, lo que nos lleva a la pregunta: ¿cuándo se trata de una posesión y cuándo se trata de una enfermedad mental? En la práctica clínica existen trastornos mentales que pueden parecer a simple vista una posesión. Los síntomas de estas condiciones pueden ser tan intensos que familiares y personas cercanas a quienes lo padecen llegan a buscar ayuda espiritual confundidos y asustados. Aquí es donde entra el conflicto, donde trazamos la línea entre lo paranormal y la psiquiatría. Trastorno de identidad disociativo. En el TID, la persona puede manifestar múltiples entidades o personalidades, cada una con su propio carácter, tono de voz y hasta recuerdos. En situaciones extremas, una personalidad alterna puede asumir un rol amenazante o agresivo, algo que a los ojos de los demás puede parecer una posesión. Esquizofrenia. La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más complejos y puede incluir alucinaciones auditivas o visuales, así como delirios. Una persona con esquizofrenia puede escuchar voces que le dicen que se autolesione o que actúe de forma violenta, lo que puede ser malinterpretado como una influencia demoníaca. Trastorno de conversión. Este trastorno hace que el estrés psicológico se convierta en síntomas físicos como convulsiones o parálisis temporal. Las personas con trastorno de conversión pueden manifestar movimientos incontrolables y comportamientos extraños sin que exista una causa física clara, lo que puede parecer un caso de posesión. Epilepsia del lóbulo temporal. Este tipo de epilepsia afecta las funciones emocionales y de comportamiento del cerebro. Durante un ataque, las personas pueden tener visiones, experimentar sensaciones extrañas o perder el control sobre su cuerpo. A lo largo de la historia, muchas personas con epilepsia fueron sometidas a exorcismos, pues sus síntomas se interpretaron como una posesión demoníaca. A través de estos ejemplos podemos ver cómo muchas manifestaciones que en el pasado se atribuían a posesiones pueden tener explicaciones médicas y psicológicas. Pero, ¿qué sucede cuando un caso parece desafiar ambas perspectivas? Uno de los casos más documentados y aterradores es el de Anneliese Michel, una joven alemana cuya historia inspiró el exorcismo de Emily Rose. Anneliese fue una chica profundamente religiosa que en los años 70 comenzó a experimentar síntomas extremos como alucinaciones, ataques violentos y episodios en los que hablaban tonos graves. Ella afirmaba estar poseída por varios demonios. A pesar de recibir tratamientos psiquiátricos, Anneliese y su familia buscaron ayuda espiritual al no ver mejoras. Dos sacerdotes católicos realizaron más de 60 sesiones de exorcismo a lo largo de 10 meses. Anneliese creía que estaba poseída y que su sacrificio redimiría las almas de otros. Finalmente murió de desnutrición y agotamiento en el año de 1976. Este caso abrió un debate mundial. ¿Fue una posesión real o una serie de enfermedades mentales que no se trataron adecuadamente? Desde la psiquiatría muchos argumentan que Anneliese padecía de una esquizofrenia o epilepsia del lóbulo temporal. Sin embargo, sus síntomas y la creencia firme de su familia y sus exorcistas en lo paranormal llevan a la pregunta: ¿hasta qué punto influye el contexto cultural y religioso en la interpretación de estos fenómenos? A lo largo de los años, el fenómeno de la posesión ha sido interpretado de diferentes maneras según la época y la cultura. En muchas comunidades religiosas, los exorcismos siguen siendo una práctica común cuando la medicina no parece dar respuestas.
Sin embargo, desde la medicina, la mayoría de los casos de posesión se pueden explicar a través de trastornos mentales y crisis psicóticas. Los estudios sugieren que el ambiente, la cultura y los factores sociales juegan un papel fundamental. En contextos religiosos, una persona que cree firmemente en posesiones demoníacas es más susceptible de interpretar sus propios síntomas como una posesión. Entonces, ¿son los exorcismos una solución o una ilusión? En muchos casos, el exorcismo puede tener un efecto placebo, brindando alivio temporal por la validación de una creencia. Pero en otros, los riesgos de interpretar trastornos mentales como una posesión pueden llevar a consecuencias fatales, como en el caso de Anneliese Michel. Este fenómeno, conocido como síndrome cultural, nos muestra cómo las creencias y el entorno pueden influir en la forma que experimentamos y entendemos nuestros propios pensamientos y comportamientos. Al final, lo importante es reconocer que las creencias espirituales son temas profundamente personales y culturales, además de la importancia de la salud mental. Quizás la verdadera lección es que cada caso debe abordarse con empatía y un enfoque interdisciplinario, donde la ciencia y las creencias puedan coexistir sin ignorar el bienestar de la persona afectada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen en la posesión o piensan que todo tiene una explicación científica? Déjenme sus opiniones en los comentarios y sigamos explorando juntos temas fascinantes entre lo paranormal y lo psicológico.